El alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, celebró su victoria destacando su identidad como joven musulmán, socialista y demócrata. En su discurso afirmó que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes y lanzó una advertencia al presidente Trump. Enfatizó que para atacarlo tendría que enfrentar a toda la comunidad que representa. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente sobre esto que ha ocurrido tras la llegada de esta persona al gobierno, ¿no? Ahí al frente de Nueva York. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Un gusto saludarte igualmente. Oye, pues hay condiciones por las que gana este pues, joven, como así se ha mencionado, 34 años, pero tú qué lectura le das, ¿por qué llega? ¿Por qué llega precisamente en estos momentos y en este contexto? Mira, pues no cabe ninguna duda de que sí, efectivamente, va a ser el alcalde más joven de Nueva York, una ciudad que recordemos, pues fue gobernada durante, pues básicamente, en las últimas décadas por los demócratas. Entonces, él llega también como representante del Partido Demócrata, aunque no necesariamente todos los demócratas, pues han estado apoyándole en ese, digamos, en ese trayecto a la alcaldía de Nueva York. Llega obviamente por varias razones y yo creo que no cabe ninguna duda de que en ese contexto, digamos, de la presidencia de Trump y la polarización que hay en los Estados Unidos, sus mensajes, pues bastante sencillos, simples, podríamos incluso decir hasta populistas, pues han generado pues una respuesta muy positiva también en un contexto en el cual pues hay una política antimigrante muy fuerte de parte del gobierno del presidente Trump. Él propuso fundamentalmente, podríamos decir, las medidas como congelación de los alquileres para 2 millones de viviendas, propuso también autobuses gratuitos, rápidos, propuso también pues, diferentes centros de atención para niños como los jardines infantiles y varias otras medidas, digamos, conectadas con esos temas sociales, así como dijo claramente que Nueva York permanecerá como una ciudad abierta a migrantes. Entonces se inscribe un poco precisamente en ese contexto del primer año del presidente Trump, eso queda muy claro. Ahora bien, también ha generado obviamente mucha atención porque es un joven por una parte, pero también como tú mencionaste y como él lo mencionó en su discurso, digamos, de la noche anterior, pues es un musulmán, es un socialista y es un demócrata. Cuatro elementos de los cuales al menos uno, lo de socialista, pues genera también muchísima controversia en los Estados Unidos, incluso en el grupo de los demócratas. Entonces, yo diría que esta victoria sí es obviamente, un elemento contra el presidente Trump, pero también es un dolor de cabeza, de alguna forma podríamos llamarlo así, para los demócratas que pues no ganaron en este contexto los demócratas clásicos, tradicionales que conocemos, digamos, de esa escena política estadounidense, sino un joven que básicamente representa una ala radical izquierda de los demócratas. Beata, estuve viendo algunos de los mensajes que transmitió, estuve viendo pues también esta campaña y por ejemplo cuando se refiere a la comunidad latina lo hace de una manera pues muy relajada, habla en español, los invita, no es los invita a votar, les dice dónde van a estar los centros de votación, pero no es nada serio, no es nada formal, es algo súper informal, incluso se ponen algunos escenas donde él se equivoca, donde dice, bueno, no hablo también en español, y eso lo hace más cercano a la gente. Sí, yo vi ese video también, efectivamente muy, muy buena manera, podríamos decir, de acercarse a la gente. Ahora bien, yo creo que también bueno, tiene sin ninguna duda grandes capacidades de interlocución, de encontrarse también en el contexto de las redes sociales y eso le ha generado mucho apoyo entre los migrantes, tanto latinos como de otras, obviamente, de otros grupos étnicos. Su esposa es de origen hindú también, entonces eso pues genera una mayor diversidad. Ahora bien, él estudió en Harvard, estudió historia y desde muy joven, desde los 15 años prácticamente, ha demostrado pues esas capacidades
y ese interés en la política. Entonces, podríamos decir, lleva ya varios años entrenándose en este mundo de la política, y si lo combinamos con la juventud más la capacidad de moverse en las redes sociales, pues es lo que le ha generado pues esa victoria. Es un personaje que tiene capacidades de liderazgo, eso está claro. Ahora bien, queda una gran prueba, que son los 4 años como alcalde de Nueva York, y eso es efectivamente por la cual al fin y al cabo va a estar evaluado después de esos 4 años. Y no va a ser fácil, yo creo, porque si quiere implementar esas medidas que yo mencioné, como congelación de los alquileres, por ejemplo, autobuses gratuitos, política social amplia, etcétera, etcétera, pues la verdad es que el programa socialista no creo que le funcione mucho en Nueva York. Eso por una parte. Por otra parte, se va a encontrar también con probablemente desacuerdo, desaprobación de una gran parte de los empresarios que viven en Nueva York. Y finalmente, también el tema de las relaciones con el presidente Trump. Recordemos que una parte del presupuesto de Nueva York, o sea, más o menos 7%, depende del presupuesto federal. Y aquí, pues seguramente va a haber ciertos recortes que ya prometió el presidente Trump. También, Beata, una de las cosas que ha llamado la atención es esto que le dice, ¿no?, al presidente de los Estados Unidos: a ver, sube el volumen, escúchame, vamos a hacer las cosas distintas. Y Trump lo que ha señalado es: a ver, con el tema de ICE, ahí sí te vas a enfrentar conmigo, porque pues no me va a quedar de otra que si tú impides los arrestos, pues yo te voy a tener que arrestar a ti. Sí, podría llegar a este punto. No cabe duda de que el presidente Trump pues, se dio cuenta de lo que está pasando en Nueva York, y de hecho él también puso en su cuenta, digamos, de las redes sociales, la información de que pues eso ha empezado, ¿no? O sea, como que anunciando que de acuerdo está, él va a, podríamos decir, simbólicamente tomar ese guante y responder seguramente a lo que está pasando en Nueva York. Podríamos tener situaciones pues parecidas quizás a lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en California, y las confrontaciones con los migrantes y las confrontaciones obviamente con los ciudadanos estadounidenses que no están de acuerdo con la política de Trump. Lo veremos. Pero bueno, en todo caso, eso empezará en unas semanas, cuando este nuevo alcalde tomará el poder en Nueva York. Y también yo creo que es importante, cuando analicemos eso, tampoco exagerar un poco en las expectativas, ¿no? De que pues ahí empieza una gran confrontación y vamos a tener al alcalde de Nueva York que se enfrentará a Trump. Me imagino que seguramente a Zoran Mamdani le gustaría tener esa perspectiva y esa forma de que lo vean así. Pero la verdad es que Nueva York es una de las ciudades en los Estados Unidos, uno de los puntos en los cuales, como sabemos bien, los demócratas han sido siempre muy fuertes y han gobernado el mayor tiempo, digamos, los últimos 75 años. Entonces, en ese contexto, pues tampoco, digamos, la presidencia de Trump, el futuro de los Estados Unidos, depende de lo que está pasando en Nueva York. Y como digo, lo más relevante es qué resultados traerá Zoran Mamdani para la ciudad, digamos, para la población que vive ahí, porque puede estar ahí 4 años o puede estar, si le va bien, 8 años, ¿no? Es un político pues bastante, digamos, prometedor en ese sentido, con grandes capacidades, pero también pues hay ciertas limitaciones respecto a este personaje. ¿Cuáles son? Por ejemplo, no podría ser candidato al presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque él nació fuera de los Estados Unidos, y básicamente es la limitación que impone la Constitución estadounidense. Entonces tampoco los demócratas pues pueden poner todas las expectativas en una persona como él, como alcalde de Nueva York, Muy que bien. puede tener un papel, digamos, local muy importante, pero no necesariamente subir al nivel más alto del poder en los Estados Unidos. Beata, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.